Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta segunda temporada de nuestro podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Itzel? Pues yo muy bien. Y pues como siempre, un placer compartir contigo en los micrófonos, la cámara, para, bueno, con este proyecto tan bonito que iniciamos, el podcast Alianzas de Amor, y pues ya nuestra segunda temporada. Así es. Sí, y bueno, hoy con un tema muy interesante que les vamos a compartir y que nos lleva también el mismo a la reflexión, sobre todo en el ambiente, en el medio, en el tiempo en que estamos viviendo, en un mundo que nos damos cuenta lleno de ruido, lleno de prisas, de caos, de estrés y de personas tal vez buscando respuestas, ¿no? En muchos ámbitos de la vida. Sí. Así es. Bueno, por eso nuestro podcast hoy, el episodio 3, habla precisamente del poder del Evangelio. El mensaje que cambió al mundo completamente. Y está, bueno, cuando fue la venida de Jesucristo. Pero ¿qué pasaría si hoy, en medio de todo este caos que acabas de mencionar, Luis, una palabra tocará hoy tu corazón con este tema? Pensar qué pasaría si descubrieras que Dios te sigue hablando. O sea, Dios se comunicó con nosotros desde que estuvo acá y todavía a nuestra fecha, en nuestros días, en nuestro tiempo, se sigue comunicando con nosotros, nos sigue hablando. Y que quizá lleva pues mucho tiempo con ese llamado y esperándonos. Por eso te damos la bienvenida en este espacio donde la fe se convierte en una conversación con Dios. Así es, donde las historias inspiran, donde pues nos sentimos motivados a seguir en esta vida. Sí, no te vayas, quédate aquí para descubrir juntos que el Evangelio no es un libro del pasado, sino una voz viva para nuestro presente. En esta cotidianidad que hoy vivimos, está Dios presente en nuestras vidas. Yo soy Itzel. Y yo soy Luis, y bueno, esto es Alianzas de Amor. Y bueno, si ustedes recuerdan, en el episodio anterior ya les hablamos un poco del origen de los evangelios, de sus símbolos y también de los evangelistas. Ya platicamos en el episodio pasado. Y bueno, hoy les hablaremos de 3 características muy importantes referentes a los evangelios: el origen apostólico, el origen histórico y también algo muy interesante, la inspiración. Sí, bueno, pasando al primer punto que decía sobre el origen apostólico, decimos que son apostólicos porque la Iglesia afirma como dato de fe que los evangelios derivan de los apóstoles. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen su origen apostólico. Y así lo marca el Concilio Vaticano II. En un punto número 18 dice, ¿no?, que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ellos son los varones apostólicos que nos transmitieron por escrito ese fundamento de nuestra fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones, como lo dijimos en el episodio anterior: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, y bueno, nos lleva también a pensar en qué sentido los evangelios son históricos. Bueno, como ya lo decía Itzel, en el Concilio Vaticano II, en el punto 19, tú tocaste el punto 18, en el punto 19 nos dice que los evangelios son históricos en cuanto se refieren fácilmente y fielmente a las obras y palabras de Jesús, es decir, a la luz de su muerte, a la luz de su resurrección y bajo el influjo también del Espíritu Santo. Y comunican fielmente lo que Jesús, como Hijo de Dios, y pues compartiendo aquí entre nosotros, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de nosotros, de la humanidad, hasta el día en que fue llevado pues a la crucifixión y por ende pues al cielo también. Para entrar un poquito en contexto, Luis, sobre esto que estamos mencionando, hay que recordar que los evangelios fueron escritos en un periodo en el cual los apóstoles y muchas personas que habían conocido, escuchado y vivido con Jesús, así como también las personas que habían conocido y vivido con los apóstoles, los que escribieron el evangelio, aún estaban vivas. Por tanto, eran capaces de verificar si lo que era predicado y lo que había escrito alguno de estos apóstoles correspondía a la verdad. Así es, sí, o sea, como testigos fieles de que si era cierto o no. Y bueno, bajo este aspecto tampoco se debe olvidar
que muchas de estas personas que pues vivieron, estuvieron ahí, habían aceptado el martirio antes de renegar de su fidelidad a Cristo. Sí, muchos fueron fieles hasta la muerte. Por ejemplo, la persecución sufrida por los cristianos por ahí del año 64 ya después de Cristo por causa de Nerón, y pues otros casos también que han sido relatados en la historia, ¿no? Bueno, para garantizar también la historicidad de los hechos, existen asimismo otros criterios complementarios a esto que estamos comentando, ¿no? Como el criterio de la atestación múltiple. La atestación múltiple es una herramienta utilizada por los eruditos bíblicos para ayudar a determinar si ciertas acciones o hechos de Jesús en el Nuevo Testamento son del Jesús histórico. Es decir, cuanto más testigos independientes informen sobre un evento o dicho, pues es mejor, se verifica, ¿no? Claro. La realidad. También hay otra herramienta que se llama de la no contradicción. Esta ley de la no contradicción nos recuerda que las enseñanzas cristianas deben de ser consistentes. En la teología, el principio de la no contradicción se aplica a la verdad revelada en las Escrituras. Por ejemplo, lo que Dios ha dicho es coherente y verdadero y no se puede contradecir. Así es. Todo lo que Dios dice. Hay un ejemplo, ¿no? Por Claro. decir algo, el liderazgo cristiano que Jesús nos enseña debe de ser un liderazgo de servicio, no de dominio. Los líderes deben de reflejar la humanidad y el amor que dicen practicar, ¿no? O que practican entre pues el grupo o las personas donde están estos líderes, viviendo una vida que realmente analice esta enseñanza de Cristo. Se alinea. Eso es lo coherente, ¿no? Eso es lo que debería de ser consistente. Sin embargo, pues en nuestro mundo hay algunos líderes que solamente hablan de esto que dice Jesús, pero en los hechos no los aplican. Y ahí ya no hay una concordancia. Sí, no, ya no hay una congruencia, sobre todo. Sí, y bueno, Jesús fue pues el mayor ejemplo de liderazgo que podemos tener. Así es. Ahí hay consistencia, no hay ningún error, hay perfección. Así es. No es que Jesús condene el liderazgo, sino más bien redirecciona su propósito. Así es. En su reino la autoridad no es un privilegio, sino más bien una oportunidad para servir. Es lo que nos decía. Por eso, pues mientras en el mundo los líderes buscan ser servidos, en el reino de Dios los líderes son aquellos que se humillan o que sirven a los demás. Por eso es que cuando llegó, pues hizo una revolución, pero era una revolución de amor. No sé si recuerdas, bueno, acabamos de pasar la Semana Santa y ahí nos damos cuenta de cómo pues las personas que querían que fuera líder, querían precisamente un liderazgo de este tipo humano, ¿no? Sí. Pero no divino, como él lo vino a enseñar. Sí, con muchas muestras, ¿no? Como por ejemplo el lavatorio de pies, y donde dijo Jesús, oh, pues el que quiera ser servido primero tiene que servir, ¿sí? Y entonces el ejemplo más, un testimonio muy impactante, cuando Jesús le lavó los pies y le besó los pies a sus discípulos, imagínate, o sea, el líder, el mayor de todos, sirviendo a los demás, ¿no? Y bueno, los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Jesús, lo que Él había dicho y sobre todo lo que Él había obrado, en esa congruencia de la que hemos estado comentando, de que no solo lo digo, sino que lo hago, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo, y sobre todo por esa luz del Espíritu de verdad, orientado sobre todo por eso, por la luz del Espíritu, a la luz del Espíritu Santo. Precisamente los evangelistas transmitían estos escritos de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Sí, efectivamente. Escribieron pues entonces sacándolo ya de su memoria o de sus recuerdos, ¿sí? Plasmándolo en papel, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares, que estuvieron presentes, que estuvieron ahí, que verificaron, que no había forma de inventar, ¿sí? O que los engañaran, sino que ellos mismos lo vivieron.
¿sí? Ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de toda esa historia de las palabras que nos muestran, que nos enseñan, que nos están transmitiendo y que pues están plasmadas ahí en los evangelios y en nuestro libro sagrado que es la Biblia. De estas 3 características que hoy estamos platicando contigo, ya hablamos de los apostólicos, los hechos apostólicos, los hechos históricos. Ahora vamos con los evangelios, que también son inspiración. Así es. Inspirados, ¿no? Sí. Hay algo muy interesante que nos llama mucho la atención, es que los evangelios son libros sagrados que, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les ha entregado a la misma Iglesia. Y bueno, en la redacción de los libros sagrados, de estos libros que tú mencionas, que es la Biblia, los libros sagrados, Dios eligió a estos hombres que utilizó pues con cada una de las facultades que ellos tenían, esos medios que también Dios les provee, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, fue como escribieron, como verdaderos autores, todo lo que Él quería. Y también lo podemos ver en el Concilio Vaticano II. Así es, Dei Verbum 11. Y sí, Luis, así como nos menciona el Concilio Vaticano II, donde dice que toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, pues a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Eso nos lo menciona en el concilio. Y se menciona de hecho en la Biblia, en el libro de Timoteo, en su segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, y que también está inspirado, también hace referencia al Concilio Vaticano II Dei Verbum en su apartado 11. Todo esto que acabas de referir, ¿no? Y bueno, también el Papa, apenas recientemente el Papa León XIV, en su catequesis sobre el Concilio Vaticano II, precisamente, también nos invita a que para introducirnos en él puede sernos útil recordar las palabras de Jesús, donde nos habla y nos refiere lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Eso se menciona en los evangelios, ¿no? Puntualmente, este es de Juan 15, versículo 15, y es un punto fundamental de la fe cristiana que nos recuerda la Dei Verbum, donde Jesucristo transforma radicalmente esa relación entre hombre con Dios, con la divinidad, ¿no? Entonces, de ahora en adelante será una relación de amistad, es decir, a eso estamos llamados, ¿sí? A mantener una relación viva, una relación de amigos con Jesús, no de verlo con temor. Ciertamente hablamos del temor de Dios, se llega a hablar mucho del temor de Dios, pero a veces como que lo referimos mal. El temor de Dios es más bien el temor a hacer cosas que no le agradan a Dios. A fallarle. Es buscar esa parte de estar íntimamente relacionados con Dios, esa amistad, porque Él nos las está ofreciendo. Imagínate, te estoy ofreciendo mi amistad y no la tomas, más bien le tienes miedo, pues como que hay una discordancia, ¿no? Ahí. Entonces, de ahora en adelante se refiere de que sea una relación de amistad, y la única condición de la nueva alianza para tener esa amistad, pues debe estar implícito y de manera imprescindible el amor. Definitivamente, ¿no? Por eso, al comentar este tema sobre los 4 evangelios, San Agustín, hay algo que decía, él insistía, ¿no?, sobre la perspectiva de la gracia, que es la única que puede hacernos amigos de Dios en su Hijo, ¿no? Sí. Es decir, bueno, como humano tengo amigos, sí, y sé que una amistad es muy bonita porque implica llevarse bien, quererse como pues hermanos o hermanas, hablar de tus temores, de todo lo que te preocupa y ocupa, sin ningún miedo a lo que vaya a decir tu amigo o tu amiga. No tienes miedo porque sabes que te quiere, que te ama y que te va a apoyar en lo que tú digas, ¿no? Claro. Lo hagas bien o lo hagas mal en tu vida, el amigo está para apoyarte. Y por eso Jesús, creo que llegó de esa forma y nos lo dijo claramente, ¿no? No hay nada más hermoso que dar la vida por los amigos, o por un amigo. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí que nosotros queremos hacerte? Que
ahora veamos los evangelios de una manera distinta. No sé cómo los has visto hasta hoy, pero una manera muy bonita que pudiera servirnos o servirte a ti o funcionar para ahora que lees los evangelios es verlos desde la perspectiva del amigo. Cada vez que lees un evangelio, piensa que es Jesús, el amigo, el que te está hablando, el que te está diciendo algo para mejorar en tu vida, para ser una mejor persona, para irradiar amor, para irradiar comprensión, para todo lo bueno que Él nos pide que hagamos. Sí. Hacerlo de esta manera, a través de los evangelios, al leerlos, poder encontrar ese mensaje que Dios te dice que pues estás en el camino correcto, o a lo mejor te estás yendo un poquito más a la derecha o más a la izquierda, y hay que centrarse y hay que ubicarse, ¿no? Así es, y bueno, lo podemos ver claramente en los evangelios, mediante las parábolas, mediante los ejemplos de vida. O sea, ahí nos pone ejemplos que vivimos en nuestra actualidad. O sea, es el libro más actual que puedas encontrarte, ¿no? Entonces, ahí nos refiere también que la amistad o nace entre iguales o los hace tales, es decir, o se manifiesta, pues nos hace dignos de poder tenerla. No somos iguales a Dios, claro, pero Dios mismo nos hace semejantes a Él mediante su palabra. O sea, en su Hijo Jesús. En su Hijo, claro, en su Hijo Jesucristo. Por eso es que nos dio la bendición y la oportunidad de hacerlo venir a vivir entre nosotros. Imagínate qué maravilla sería que en nuestros días, en esta actualidad, se hiciera presente. O sea, se hace presente, claro, en su palabra, pero te imaginas que estuviera conviviendo con nosotros, así como lo hizo cuando vino hace 2026 años, pues sería maravilloso, ¿no? Claro, y yo sé que sí sucede, solo que, ¿sabes cómo pasa? Como los discípulos cuando iban en el camino de Emaús, ¿no? Sí. Porque va Jesús ahí hablando con ellos, pero no lo ven. Y nos pasa en la vida real, o sea, sí está a mi lado, sí nos ve, sí platica con nosotros, pero nosotros queremos verlo, como tú dices, físicamente, ¿no? Así como Santo Tomás, ¿no? Ándale, como Santo Tomás, que dice hasta que no meta los dedos, ¿verdad? Sí. Pero no solamente hay que ser como Santo Tomás, también podemos reflexionar y quitarnos ese velo como los discípulos de Emaús, ¿no? Del camino de Emaús, cuando dijeron, con razón ardía nuestro corazón, era Él el que nos estaba hablando. Así es, sí. Y te das cuenta. Sí, y nosotros, bueno, tienes toda la razón, Él está con nosotros y lo sentimos ya en los momentos en que nuestra dificultad ya no puede más y cedemos y dejamos todo en sus manos, porque cuando no creemos o cuando no sentimos su presencia es cuando decimos yo puedo, yo con las fuerzas que Dios me dio yo lo puedo hacer. Pero cuando dices definitivamente solo Él puede con esto, es cuando sientes realmente su presencia, porque es cuando sueltas todo esa cedes esa, sueltas el control, sueltas el control y dices Señor, solamente tú, y es cuando Él se manifiesta y te das cuenta que efectivamente ha estado contigo y sigue contigo y sigue hablándote en el camino, como estos que iban en el camino de Emaús, ¿no? Y no solamente es en una situación difícil, ¿no? Yo sé que pues los sacerdotes religiosos saben, los que son de mucha oración, de mucha espiritualidad, pueden percibir la presencia de Dios en cualquier momento, no solamente en esos momentos difíciles. Y tú también puedes, porque a nosotros nos ha pasado. O sea, sé que muchos laicos también han vivido esa misma experiencia de que dices, ay Señor, estoy tan feliz, y de repente sueltas el control hasta en momentos de felicidad, ¿no? Dejas todo en manos de Dios y te das cuenta que hizo algo maravilloso frente a tus ojos y lloras de emoción, de alegría, de felicidad por decir, oh Señor, o sea, te estoy viendo tu obra, lo que hiciste con esta persona, lo que hiciste con este familiar, frente a mí, que fue algo muy bonito, o sea, un momento de felicidad que le diste a otro ser, a otro hermano nuestro, y que pudimos ver, incluso a nosotros mismos, ¿no? Así es, y bueno, por eso, como podemos ver en todas las escrituras, en la alianza hay un primer momento de distancia, ya que el pacto entre Dios y hombre permanece siempre asimétrico, es decir, no tiene una dirección concreta, ¿no? Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, pero con la venida del Hijo en la carne humana, la alianza se abre a su fin último,
Es decir, en Jesús, que nos hace hijos y nos llama a hacernos semejantes a Él, a pesar pues de nuestra fragilidad humana, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo eso, de que estamos tendientes como seres humanos al pecado. Él nos hace sus hijos, nos reconoce, nos ama y nos entrega su amistad. Y nos dice, ya no los llamo servidores, sino que los llamo amigos. Y hace fiel esa palabra de que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, que referiste hace un momento. Y Él lo hizo. Y Él dio su vida por nosotros. Y ahí está la mayor prueba de amor que Él pudo tener con nosotros. Y está en el Evangelio también. Y bueno, desde esta perspectiva que tú nos mencionas, Luis, yo creo que la primera actitud que debemos de tomar a la hora de leer estos evangelios es la escucha activa. La escucha activa, ¿no? sí. Hay que saber escuchar a ese amigo. Hay que saber escuchar, y eso tiene que ver también con saber entender la palabra que nosotros leemos. Cuando pues la lee otra persona, sí, esa escucha activa de entender qué se nos está diciendo, pero cuando estamos en esos momentos de diálogo directo o de lectura con los evangelios para conocer la historia de nuestro Señor, pues tener esa escucha activa ahí mismo leyendo, ¿no? Para entender bien qué se nos está diciendo y poder entender y comprender qué nos transmite, qué mensaje tiene Dios para nosotros en ese momento. Sí, y también otra cosa muy importante es la oración. No hay que olvidarnos que es importante cultivar esa amistad con Dios, pero esto se hace a través de la oración. Así es, una oración personal que puede ser, o sea, no necesariamente tiene que darse cuando vamos a la misa nada más, cuando vamos a la celebración el domingo o el día que nosotros asistamos, sino también esa oración permanente que podemos tener con Él desde nuestro espacio, desde donde estemos, en el auto, en esa visita al Santísimo, tener esa oración permanente con Él donde platiquemos como verdaderos amigos, ¿sí? Con Él, que sepa nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras penas, nuestras dificultades, con esas cosas que a veces no podemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Y recuerden también que solamente si hacemos esto de la oración, la meditación, la reflexión, solamente cuando hablamos con Dios podemos también hablar de Dios. Así es. No podemos hablar de Él si no lo conocemos, porque nadie ama lo que no conoce. Así es. Y bueno, también algo muy especial es, si ya consideramos que Dios es nuestro amigo, si ya entendemos que Dios es nuestro amigo, también así como lo hacemos con nuestros amigos en nuestra vida aquí en la tierra, en nuestra vida cotidiana, una amistad se cultiva, una amistad se busca conservar, se cuida, ¿sí? Así también cuidar esa parte, ese aspecto con nuestro Señor, no sé, Itzel, como... Sí, es definitivo esto de cuidarnos, cuidar esa amistad. Y pues creo que con estas características que compartimos hoy sobre los evangelios y cómo escuchar activamente la palabra del Señor y permanecer en su amistad, nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria, en esa cotidianidad. Inténtalo y vas a ver que va a funcionar muy bien. Así es, bueno, pues este fue el episodio de hoy, esa palabra del Señor que se siembra en nuestra vida, se siembra en nuestras acciones, en nuestra vida diaria. Ojalá que pues le hayan encontrado sabor a lo que nosotros quisimos transmitirles el día de hoy, y pues con todo el gusto de siempre. Sí, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente en este episodio, Luis. Gracias a ti, Itzel, gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos, y nos vemos en el siguiente episodio. Así es, hasta pronto. Bye. Gracias.